Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Se prepara para las bodas. Su amada se prepara. Victorioso Señor. Porque mayor es el Señor, es poderoso el vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso el vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Aleluya. Gritos de júbilo al Rey. Hey, 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 hey. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Bendito Rey. Hey, 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 hey. ¿Qué me importa que critiquen, que me inventen, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que me inventen, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Bendito Rey. Y todo su pueblo gritó, todo su pueblo gritó, todo su pueblo gritó, Me ha hecho libre. y todo su pueblo gritó, todo su pueblo gritó, todo su pueblo gritó, me ha hecho libre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, a todos. Muy buenas noches. Pueden sentarse, mis hermanos, bienvenidos. A los hermanos también que están en el área de niños.
así como los que están por Facebook y YouTube. Dios los bendiga grandemente. Qué alegre nuevamente ya estar cerrando, por así decir, un ciclo de lo que recientemente iniciamos para poder regresar paulatinamente, ¿verdad? Básicamente estamos cumpliendo 6 servicios presenciales desde el día viernes, así es que bienvenidos ustedes que han tenido la bendición de poderse inscribir en esa carrera, ¿verdad? Esa inscripción maratónica. Así que aquí están los rápidos. Bueno, yo sé que ya estamos organizando. Si me pueden arreglar monitores, que hoy está distinto. Si me pueden arreglar, ayer estaba mucho mejor. Hoy estamos pues organizándonos para todos los hermanos que no han podido asistir, ya sea por no tener los medios para usar el link que enviamos, o quizá pues, que algunos, como les repito, de ustedes son demasiado rápidos, hermanos. Cada vez se baja menos el tiempo de inscripción, ¿verdad? De 2 minutos a 1 minuto y medio. La última, no me recuerdo si fue ayer, pero hubo una de 35 segundos, me estaban contando. Yo digo, pero pareciera increíble, ¿verdad? Sin embargo, al final están todos los que se inscriben, ¿verdad? Bueno, Dios nos ayude, sobre todo a que podamos tener más oportunidad de recibir, o mejor dicho, de recibir más hermanos, ¿verdad? Eso es lo que podemos esperar, primero Dios, cuando pasemos al semáforo amarillo. Oremos mucho, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, pero sea como sea, gracias le damos a Dios porque tenemos la bendición de estar transmitiendo siempre. Tenemos que hacernos a esa idea que el Señor nos ha abierto esa puerta para la predicación de la palabra. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, agradezcámosle a Dios eso. Ahora siento que me escucho muy a lo lejos. Ayer estaba así, excelente, si me lo pueden dejar como estaba ayer, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que nos auxilie, nos ayude y tenga misericordia dándonos su bendita palabra. Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por tu bondad y tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo suplicamos que envíes tu palabra, envíes tu revelación, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo solicitamos, sabiendo que a través de esta bendita revelación del Apocalipsis de Jesucristo, a través de tu palabra, podemos nosotros ser preparados, formados, Señor, en pos a tu venida, y así la iglesia que va a ser esposa pueda casarse contigo. Te lo pedimos, que esa palabra abundante esté en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le podrían dar al Señor un aplauso? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí creo que estamos mejor. Esta era la que no tenía volumen, estaba apagada o algo así, ¿verdad? Como que ese era el problema. Bueno, mis hermanos amados, continuamos con una temática que dejamos pendiente el día domingo, pero quiero decirle, estudiando la última parte que de alguna manera intencionalmente lo dejé así para de último, en esa temática que hemos venido en este periodo, ¿verdad? Que ya le dije, este ciclo de predicación o de reunión presencial, que podríamos decir empieza con el viernes y termina hoy martes, y luego regresamos. Así como hemos estado básicamente en este tiempo pandémico que de alguna manera no ha terminado, ¿verdad? Pero iniciamos el viernes con una temática donde hemos estado hablando de la iglesia que será coronada. Usted se recuerda de eso, ¿verdad? Usted que ya sea que ha estado presencial o de manera virtual, igual los que están en este momento de manera virtual. Pero yo lo quise dejar de último, este último punto. A ver, ¿se recuerda? Hablábamos que los que reciben corona son los fieles en el sufrimiento. Ya vimos los textos y los hemos estudiado paso a paso, detalle a detalle, y no con eso pretendo decir que ya se agotó la temática. Número 2, los que aman a Dios. Número 3, los que aman su venida, y ahí veíamos algo extraordinario
porque la palabra ahí venida no es parusía, sino que es epifanía. Y número 4, que es la que le digo que intencionalmente dejamos de último, los que se abstienen de todo. El verso, para que pues entendamos que esta frase que usted ve, que estoy dejando ahí en pantalla, no es una idea mía, sino que veamos que la Biblia lo expresa. 1 Corintios 9:25 dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, según Biblia de las Américas. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Importante eso, ¿no? Entonces hemos estado hablando de la iglesia que será coronada, podemos decirlo, de aquellos hermanos que van en pos de la corona, o sea, de buscar recibir corona. Entonces ya con estaríamos hablando ya de 4 puntos pues tocados, bueno, si es que lo termináramos, aunque realmente no va a ser así por la abundancia de este último, que repito, lo dejé de último sabiendo que hay una cantidad de textos que tenemos que abordar para entender mejor la abstinencia. Entonces los que buscan corona, están esos 4 que hemos estado enseñando, pero que entonces hoy quisiera acercarle pues la lupa o el zoom a esto acerca de la abstinencia y tocarlo como un tema muy importante, de importancia superlativa, o un tema muy relevante, que no debemos de pasarlo así solo por así, ¿verdad? Tanto así que quiero dedicarle una nueva temática a este, ¿verdad? Entonces con esto estamos cerrando la temática de los que reciben corona, o sea, o de la iglesia que será coronada. Siempre no se le olvide ese principio, ¿verdad? No se le pase por alto que todo lo que hablemos respecto a los que se abstienen de todo son los que serán coronados. Amén. Pero esto me lleva a una nueva temática en lo referente, le repito, a la abstinencia, que necesito platicarle porque lo veo muy importante en lo tocante al tiempo final, al tiempo que nos ha tocado vivir, porque estudiando esto con la bendita ayuda del Señor y su revelación definitivamente, para que Dios nos ayude a los predicadores, sobre todo que nos ha tocado predicar en estos tiempos finales, para que la iglesia se aperciba de los peligros que hay y de las estratagemas, porque recuérdense que la Biblia dice que no ignoramos las estratagemas del diablo, las artimañas o las insidias. Yo le dije que vamos a procurar abordar alguna temática que habla de eso, de las insidias, las estratagemas, donde el Strong Concordance pues nos define que viene de la palabra metodeo, que se traduce en el español método, pero se traduce, es decir, tiene ese significado, pero se traduce estratagema, insidia. Pero lo interesante es que el Strong Concordance da la idea de que esa palabra metodeo o estratagema significa parodia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, usted sabe que una parodia es una copia burda de algo que es original. Entonces ahí dice, no ignoramos las estratagemas del diablo, es decir, no debemos ignorar las parodias del diablo. Eso me impactó. Entonces hay cosas que el diablo va a imitar para engañar al pueblo de Dios, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, se viste de ángel de luz, y no es de extrañar que sus servidores se vistan de ministros de justicia. Impresionante. Entonces, hermano, hay que ponerle atención a las estratagemas o parodias. Habría que ver todas las cosas que el diablo busca parodiar, que busca imitar, hermano, para engañar y confundir, pues sin lugar a dudas. Esa es una situación que vamos a ir llegando poco a poco con esta temática a la que ahora voy a abordar. Tal vez esta sería una base para ir llegando a esta otra que le digo de las parodias del diablo, que no sé si le voy a llamar así, por supuesto, pero es interesante, ¿verdad? Que tenemos que identificar, no ignorar. Entonces, bajo esa perspectiva de no ignorar las estratagemas, las insidias, los engaños diabólicos, estudiando esto de la abstinencia, me di cuenta que el Señor nos lo da a nosotros, la abstinencia, como una estrategia de resistencia.
Fíjese lo que le digo, de resistencia a las estrategias diabólicas. Espero ir al punto y también a la vez despacio para poderme darme a entender. Bueno, ya oramos, ya le pedí sabiduría al Señor, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Entrémosle pues. Entonces yo le puse por nombre a este tema la resistencia de la abstinencia, para que comprendamos estos pensamientos que le estoy trasladando. Es decir, hay algo, hay una resistencia que genera la abstinencia. O sea, nos hace resistentes, la abstinencia nos hace resistentes a estrategias diabólicas, que vamos a procurar estudiar aquí. Entonces esta sería una nueva temática que quiero abordar, que surge de la temática que estamos básicamente cerrando, que es la iglesia coronada, porque una de las características de la iglesia coronada es la que se abstiene de todo. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos bien? Nos entendemos, ¿verdad? Muy bien, que Dios nos ayude por el tiempo también. Bueno, mire pues, abstinencia básicamente es privarse a sí mismo. Eso me llama la atención, es privarse a sí mismo y es no participar de algo. Es cuando usted decide, no, yo no le entro, ¿verdad? Y nadie lo tendría por qué o nadie lo puede obligar. Cuando usted se abstiene de algo, lo van a criticar cuando usted se abstiene de algo que todo el mundo no se abstiene. Y lo van a criticar, lo van a señalar o le van a tratar de bajarle su argumento o su propósito por el cual usted se quiere abstener, ¿verdad? Y lo van a atacar al respecto. Pero yo quise escribir aquí en letra blanca, no quiero confundirlo o hacerle creer que esto es algún concepto que literalmente saqué de alguna definición de alguna enciclopedia o diccionario, sino que estudiando la abstinencia, acerca de la abstinencia en la Biblia y investigando sus definiciones, quise escribir esto para no olvidar las palabras exactas. Una característica muy relevante de la abstinencia es que regularmente es voluntaria. Y para mantener la esencia de su virtud, es importante que no sea mandatoria. Cuando alguien vuelve la abstinencia mandatoria, entonces pierde la esencia de la virtud misma de la abstinencia, que es privarse a sí mismo o por uno mismo detenerse a participar de algo. O sea, que la abstinencia sea voluntaria, porque si yo lo obligo a usted a abstenerse de algo, más que abstinencia es una prohibición. Entonces usted ya no se está absteniendo voluntariamente, no es algo que usted dijo, no, eso a mí no me conviene, sino que soy yo el que lo estaba obligando. Y entonces eso a mí me lleva a pensar precisamente en cómo se ha infiltrado dentro del evangelio legalismos, por ejemplo, ¿verdad? Donde se nos pretende dar una mala interpretación de lo que es la ley de Dios. Y se nos quiere meter, hermano, leyes y estatutos y preceptos que lo quieren obligar, como cuando dice no manejes, no toques, no mires. Y bueno, si quiere lo buscamos, porque yo por acá lo había puesto en realidad, pero quise omitirlo y ahora me estoy arrepintiendo. Vamos a ver, déjeme ver si alguien me puede decir rápido dónde está antes que yo lo encuentre mejor, ¿verdad? Pero la idea es llegar al punto. Vamos a ver, ya lo encontré yo. Ya lo encontré yo. Aquí está, mire, pues, es Colosenses, leámoslo desde el 2:20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. O sea, como quien dice, al que lo obligan, no toques, no manipules, no gustes, tarde o temprano se va a cansar. Y esas cosas tienden a perecer con el uso. Lo va a fastidiar, perdón la palabra, ¿verdad? Pero lo va a cansar, va a decir, ya no aguanto esto yo. Y el problema es que se salen con el concepto que ese era el evangelio. Y eso vacuna contra el evangelio a mucha gente. Yo he oído gente, y usted tal vez seguramente, ¿cuántos evangelizan aquí, hermano? Amén.
No sé si usted se ha topado evangelizando a alguien. Y gloria a Dios que casi todos oí que dijeron amén. Oí porque no pude ver labios abiertos porque ya sabemos por qué, ¿verdad? Pero el asunto es, hermano, que me imagino que ustedes que evangelizan se han topado con gente que les dice, mire, yo ya estuve ahí usted, pero no lo dejan a uno hacer nada. Ese no lo dejan. Mire, cuando a mí me dicen eso del un evangelio que les habían presentado a ellos, ese no lo dejan, a mí me turba. Porque yo les digo, es que así no es el evangelio. El evangelio es expositivo, no es impositivo. Entonces no es que no te dejemos, bueno, por lo menos de parte nuestra, no buscamos prohibir, pero sí enseñarte. Y entonces veo yo el equilibrio de esto, en que si tú aprendes a abstenerte de lo que no te conviene, eso es diferente a que te prohibamos. Mire, yo sentiría un éxito extraordinario como ministro, como pastor, de que yo no tenga que estarle prohibiendo, pero que usted sepa de qué tiene que abstenerse. Porque la libertad no es que hagamos todo lo que nos venga en gana, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el hecho de que no todo me conviene, ahí entra la abstinencia, en que usted diga, ah no, eso no me conviene, entonces yo me abstengo. Y te va a decir otro, ¿y de qué religión es usted pues? Yo no soy religioso, le dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Cristo no es una religión. Ah, pero te estás absteniendo, te prohíben, a mí no me prohíben nada. Debiera decir usted, pero si usted dice, si es que mi pastor dice que no, entonces ya me jaló. Y yo no le estoy prohibiendo nada, yo le estoy enseñando lo que no le conviene. Entonces el éxito de la enseñanza de la palabra es que aprendas a abstenerte de lo que no te conviene, y no que no lo hagas porque sientes que es prohibido. ¿Cómo le doblamos el brazo a la gente? Por eso a mí no cómo le doblamos, quise decir, no vamos a estarle doblando el brazo a la gente. Y por eso a mí me impacta que la que se va a casar, que la estamos asociando con el que va a recibir corona, pues porque la que se va a casar la van a coronar, se va a volver la reina. Y yo entiendo que a los que le van a dar corona son entonces los que se abstienen de todo en ese cuarto punto de 4 que hemos visto. Y ese que se abstiene lo está haciendo por la corona, pero digámoslo en otras palabras, lo está haciendo por amor. No porque lo estén obligando. El Señor no se va a casar con una iglesia que la lleva así, ¿verdad? ¿O usted cree que sí? No, una iglesia que con tal de estar ahí en el altar frente a Él, se abstuvo de cosas que la podían dañar y contaminar. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces es impresionante esto. A ver, sigamos leyendo. Todas las cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Ahí está, mire, religión humana. Eso cuando se te obliga, cuando se te dice no manipules, no gustes, no toques, está relacionado con religión humana en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne, que en realidad eso es lo que se busca. El evangelio lo que busca es liberarte de los apetitos de la carne. Pero yo te puedo imponer algo, pero carece de valor alguno contra los apetitos. Entonces, ahí tengo un montón de gente, renuncio, ¿verdad? Si le impongo el evangelio, tengo un montón de gente atada, pero con una de deseos. Y un día de eso se va a lograr desatar. Ay, hermano, y va a ser, su estado postrero va a ser peor que el primero, diría un referente texto a los espíritus inmundos. Por eso no es conveniente. Por eso no es conveniente. Bueno, entonces impresionante, ¿verdad? Apenas estoy introduciendo esta temática y eso me hace pensar lo extenso que va a ser. Y por eso esta sería parte 1, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? La resistencia de la abstinencia. Pero tengo que explicar por qué le estoy llamando que la abstinencia te crea una resistencia a una estratagema diabólica con la que quiere destruirte a ti, a mí y que va enfocada al mundo entero.
al mundo entero. Oiga lo que le estoy diciendo, va enfocada al mundo entero. Entonces, para explicarle esto, bueno, ya le hice ver lo siguiente. Lo siguiente que le voy a decir, se lo voy a decir lo que ya le hice ver, pero en otras palabras. Prohibir o abstenerse. Prohibición o abstinencia. Entonces, es cuestión de elección, pero también de una correcta enseñanza. Yo sí creo que cuando no hay una correcta enseñanza, no queda más al que quiere librar de un mal a alguien, digamos un padre o un hijo, que estar prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo, pero eso es cansado, hermano. Y qué bello es cuando al final se le enseñó de tal forma, que no hay que estarle prohibiendo, sino que aprendió y se abstiene de lo que tenga que abstenerse. Impresionante eso, hermano. Entonces, mire, pues, bajo ese punto de vista, hablando de prohibiciones, 1 Timoteo 4, 2 al 3 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este verso es resultante en el verso 1, donde está diciendo que habrán doctrinas de demonios, ¿sí? Y que será inspiradas esas doctrinas de demonios por espíritus engañadores sobre hombres que tienen, son hipócritas, mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia, y estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse. Eso es lo que le digo. Entonces aquí volvieron la abstinencia, la volvieron mandatoria. Y la abstinencia no debería ser mandatoria. Si el que quiere la corona, se abstiene de todo. Pero eso ya es porque quiere la corona, entonces él se abstiene. No le están prohibiendo, se abstiene porque sabe lo que le conviene. Pero esto está íntimamente ligado con un poder diabólico que se cierne sobre el mundo, que se manifestará a través de un poder político y que viene del espíritu del anticristo, hasta el momento en que se manifiesta el anticristo mismo. Entonces, a ver, le voy a poner un ejemplo. En Daniel se nos habla de las 70 semanas, usted lo sabe, el capítulo 9 de Daniel, y cuando se está hablando de la semana 70, como a la mitad de la semana va a haber otro tipo de manifestación del anticristo, porque ya se habría manifestado antes, es decir, ya había aparecido en la escena política, si lo puedo decir así, ¿verdad? Si me estoy dando a entender, como que ya había aparecido en la escena política al inicio de la semana 70, pero a la mitad se pone a prohibir. Mire pues, vamos a ver, se lo voy a leer en la BLS, Daniel 9:27 en la BLS, dice: durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas. Y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Está leyendo una Biblia parafraseada, pero más que todo lo que me interesa es extraer este pensamiento, porque la mayoría de versiones dice que quitará el sacrificio continuo. O sea, algo que incluso él mismo había permitido que se diera, porque eso es lo que deja ver la palabra, que se va a abrir paso a la reconstrucción del templo, al sacerdocio judío y todo eso que usted ya sabe. Pero lo interesante y lo tal vez hasta preocupante, si usted quiere, que debe de entenderse aquí, es de que en un momento dado se va a quitar la careta y va a poner en manifiesto sus verdaderas intenciones. Primero se tiene que mostrar afable. Primero se tiene que mostrar a favor de la humanidad y la va a ayudar, y todos van a decir: ¿quién como la bestia? Cuando él logre sobreponerse de un atentado al parecer que va a tener, porque va a ser herido de muerte, pero le va a sanar la herida.
Y todos dirán, ¿quién como la bestia? Entonces yo puedo ver aquí, hermano, con impacto, pues el hecho de que después de que, como quien dice, ya tiene a todo el mundo ganado, entonces se va a manifestar con acciones como estas, prohibiciones. Prohibirá las ofrendas, pero le voy a leer uno de los más conocidos, ¿verdad? En lo tocante a esto que hemos estado mencionando. Mire, pues a ver, se lo voy a leer. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía, o más bien está hablando, perdón, del día malo, terrible. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es que a la mitad de la semana él quita las ofrendas, los sacrificios, o sea, prohíbe, hace prohibiciones, porque entonces ya no quiere que se adore a ningún otro Dios, sino que se le adore solo Él, y eso lo marca al final de cuentas como anticristo. Pero primero se manifiesta como pseudocristo. Primero, como les repito, se manifiesta a favor de la humanidad y perdone la expresión, se echa a la bolsa a todos hasta que se pone en manifiesto. Entonces, esos dos polos son dos polos opuestos, ¿verdad? Primero, hagan lo que quieran. Eso es lo que va a hacer. Entonces, acuérdense que estamos hablando de la resistencia a la abstinencia. ¿Resistencia a qué? A esta estrategia diabólica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia diabólica? La estrategia diabólica es, primero, hagan todo lo que quieran. Ustedes son libres, nadie tiene que estarles prohibiendo. Ustedes pueden escoger el sexo que quieran. Y empiezan a presentar opciones a la humanidad. Y entonces la humanidad está buscando a alguien que los favorezca legalmente. Y lo están logrando. Pero lo que no se dan cuenta es que de pronto se va a volver en el gran prohibidor, si lo puedo decir así. Entonces ahí se le voltea a todo el mundo. Pero su plataforma, su acceso de entrada, ¿verdad? Mire, ahí sí que cual buen político ofrece de todo. Ya me pasé llegando a saber a cuántos, ¿verdad? Pero cuando ya está en la curul, casi entonces ahí ya está más tiro al blanco, ¿verdad? Pero ya está bien sentadito, hermano, saca las verdaderas intenciones. En un país corrupto, sus verdaderas intenciones era robar. En un país que está globalizado, sus verdaderas intenciones es meter leyes inicuas. Gobernantes que han sido déspotas, gobernantes que han hundido a su nación, como por ejemplo Fidel Castro. Le preguntaban si él era comunista y él decía no. ¿Dice usted? Y hay videos grabados que él decía no. Sí, entonces, ¿qué estaba haciendo? Ganándose a la gente. Entonces es impresionante, hermano, es impresionante cómo se pone en manifiesto esta estrategia diabólica. Primero, libertad, 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 y después prohibámosles. Para que, definitivamente la humanidad se canse de todo. Porque mire, la humanidad se cansa de las prohibiciones, pero también se cansa del libertinaje. Llegan a una frustración terrible, pero vamos, mejor vamos por pasos en todo esto. Ok, ¿dónde estamos? Déjeme ver. Bien, entonces mire, ya habiéndole dicho lo que le acabo de expresar, definámoslo, escribámoslo. Entonces, de libertinaje a prohibición. ¿Se entiende entonces lo que estamos hablando? De libertinaje a prohibición. Ok, entonces por ahí vamos llegando a la esencia de la temática, porque estamos hablando de abstinencia, estamos hablando de todo me es lícito. O sea, tengo libertad, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Pero usted sabe que todo extremo es malo. ¿Sí? Entonces, vea esto, la estrategia diabólica es de libertinaje a la prohibición. Eso
Eso es una de las cosas que está pasando en este mundo. Por eso usted ve que están peleando por los derechos, están peleando por la legalización de cosas que ante los ojos de Dios son inicuas. Y están manejando el concepto de que usted es libre para manejar el concepto del aborto. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que dicen? Que usted es dueña de su cuerpo, ¿o no? Y que usted es libre de hacer lo que quiera. Y que nadie tiene que estarle restringiendo los derechos. Pero ella le está restringiendo el derecho a vivir a esa criatura. Entonces, ¿quién mira por los derechos de esa criatura? Pero ahí están protestando, hermano, de una manera abusiva. Y también de una manera, pues como la palabra no se me fue, agresiva. De manera abusiva y de manera agresiva. Que al que no esté en su pensamiento, ¡ja! Usted se les para enfrente, hermano. Y pobrecitos. ¿Ya vio usted las manifestaciones de las feministas? Híjole, hermano, todos son sus enemigos. Hasta reporteros que solo andan cubriendo ahí la nota, ¿verdad? Y como es hombres, entonces tienen que mandar mujeres mejor. ¿Cuántos están comprendiendo esta estrategia diabólica? Entonces lo que me impresiona es que en la mentalidad de libertinaje, en la mentalidad de libertinaje, el enemigo pues se quiere pasar llevando gente cristiana, que quizá ha estado bajo legalismos, y cuando les ofrecen libertinaje, ellos no le van a decir libertinaje, le dicen libertad, van a caer en la trampa. Pero los meten en la estrategia para caer en libertinaje, pero ese libertinaje, no sé si decir va a provocar, o tal vez debo decir, está provocando caos. Porque el principio de los titiriteros del mundo, hermano, de la élite del mundo, el principio de control de la humanidad es crear caos para tomar el control. Porque al crear caos, cuando todo esté desorganizado, hermano, cuando todo esté de cabeza, cuando se pierda el orden, entonces va a salir el Salvador de todos a poner orden. Y en un momento dado que pone el orden, empiezan las prohibiciones terribles. Aunque yo sé que también en la intención de aprobar el libertinaje de la carne, el libertinaje de los deseos, porque eso es realmente lo que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Al provocar ese libertinaje, entonces también están haciendo leyes para prohibir que hablen los que hablan en contra de dicho libertinaje. O sea que es una mezcla ahí de los dos polos, ¿verdad? Ay, hermano, no sé si me estaré dando a entender, pero este es básico para todo lo que vamos a seguir estudiando con la ayuda de Dios. Entonces luego quiero mostrarle esto. Hay dos tipos de infiltraciones del enemigo dentro de las congregaciones. Entonces ahorita ya salgamos un poquito de lo escatológico futuro y mundo y vayámonos a la congregación, a la iglesia, que ahorita nos interesa eso. Todavía no ha sido el arrebatamiento y queremos ser arrebatados. Entonces hay dos tipos de infiltraciones que el enemigo busca para hacer este mismo daño que le digo. Quiero que vea. Mire pues, en Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, estos infiltrados tienen el propósito de meter libertinaje, ¿sí o no? Y entonces están convirtiendo la gracia, que la gracia no es libertinaje, la gracia no significa hacer lo que se me da la gana, sino que la gracia nos enseña a vivir sobria y justamente en este mundo. Entonces, la sobriedad es característica de la gracia, no el libertinaje. Y entonces yo veo que estos infiltrados, eso es lo que buscan, convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Entonces mire,
Ese es un lado de la moneda, o es uno de los polos que le dije, ¿verdad? De libertinaje, ¿a qué le dije? A prohibición. Entonces estos infiltrados buscan generar libertinaje dentro de la iglesia. Ahora ya estamos hablando no del mundo, estamos hablando de la iglesia. ¿Vamos bien, en orden? Ahora mire este otro grupo de infiltrados, Gálatas 2:4. Y esto fue por causa de falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrados para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Entonces, unos quieren provocar libertinaje y otros quieren esclavizar. ¿No es eso de libertinaje a prohibición? Estrategia del anticristo. Libertad, libertad, pero en realidad es libertinaje. Hagan como quieren, pero al rato los va a esclavizar. Y usted ve eso en Apocalipsis capítulo 18, cuando Babilonia cae, que se dice, ay, de la gran ciudad, ¿se recuerda? Y empiezan a lamentar la pérdida de esa ciudad, de ese sistema, y entre las cosas que me empiezan a mencionar sus mercaderías, ya no se van a oír sus mercaderes ni sus ventas, todo eso, ¿verdad? Y cuando empiezan a mencionar su mercadería, dice que parte de la mercadería eran almas humanas y esclavos. Entonces, la Babilonia esta que se está sentando en el mundo para establecer un nuevo orden mundial, tiene como finalidad esclavizar. Esto es solo para que ya nos habíamos salido del escenario mundo, ¿verdad? Y ahorita tenemos que regresar al escenario iglesia. Pero note cómo la estrategia es la misma. Libertinaje, esclavitud. Libertinaje, prohibición. ¿Estoy dándome a entender? Yo miro que se me queda viendo. No, me está poniendo atención, ¿verdad? Mire, ¿no le parece curioso estas dos clases de infiltrados, que son dos polos opuestos? ¿O son lo mismo? Unos quieren sembrar libertinaje, convertir la gracia en libertinaje. Otros quieren afectar nuestra libertad, convirtiéndola en esclavitud. Entonces me interesa que nos detengamos, en nuestra libertad, la libertad que tenemos. Entonces, ¿cuál es la libertad que nosotros tenemos? Mire, para ir al punto, porque el tiempo me avanza y no he llegado a las abstinencias, y a eso tengo que llegar. Al ir al punto, ¿se recuerda usted del triángulo de la libertad? ¿Lo tiene claro usted cuál es el triángulo de la libertad? A ver, si quiere la dibujamos así como la hemos aprendido, igual que como la hemos aprendido apostólicamente. Vamos a ver, primero dibujemos obviamente un triángulo. Es decir, son tres aspectos acerca de cómo es que dice, en realidad la Biblia dice todo, escribamos solo así, todo lícito, ¿sí? Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿conviene? ¿Así sería? ¿Edifica? ¿Y cuál es el otro? Sería domina. Ahí está. Entonces, este es el triángulo de la libertad. Todo lícito, pero hay que ver primero si conviene, domina o edifica. Si yo veo que no conviene, entonces yo debiera entender que aunque es lícito, me debo de abstener. Es decir, no se trata de que nosotros enseñamos un evangelio en que le prohíbo que haga, no venga vestido de tal manera, no haga tal cosa. Ahora, de que nos inquieta, de que alguien venga con el pelo rojo, verde y azul, y así, y que quiera subirse al púlpito, nos pone en dificultad, pero no que todo es lícito, sí, pero no todo conviene, no todo edifica, y si te domina.
Porque lo que algunos le llaman libertad realmente es una esclavitud, porque están esclavizados a un criterio y a un concepto. Y a mí me da risa que algunos dicen, es que yo no me dejo imponer nada de nadie, pero el Facebook le propone tendencias y las sigue. Siguen las modas. Entonces, hermano, nuestra libertad, pues, nuestra libertad, esto es clave, entenderla. Ay, Dios mío, ¿dónde estábamos, hermano? ¿Dónde me había quedado? En las dos clases de infiltraciones, ¿verdad? Dos tipos de infiltraciones. Una es los que buscan convertir la gracia en libertinaje, y otras espían nuestra libertad a fin de someternos a esclavitud. Es decir, quieren conocer las bases de nuestra libertad para cambiar la doctrina y someterte a alguna esclavitud, acusándote de libertino. ¿Sí me está dando a entender o no? Te ven que tienes libertades, porque las tenemos o no las tenemos. Aquellos que se fundamentan sobre legalismos y no toques, no manipules, no manejes, se sorprenden de algunas cosas en las que nosotros nos movemos con libertad, y muchas de ellas, por ejemplo, ahorita en la pandemia, a daño les vino a hacer, porque algunos dicen, el internet es del diablo. Y entonces, ¿cómo hicieron para predicar? Entonces, ¿qué tuvieron que haber hecho? Prohibir el internet. Pero el asunto es que tú tienes que saber lo que es abstinencia. Entonces, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, ¿te es lícito tener teléfono? ¿Te es lícito tener internet en ese teléfono? Sí, pero todo te conviene de lo que tú puedes ver en la web. Todo te edifica. Y hay cosas ahí que te pueden dominar. Exacto. Entonces, ¿cuál es la solución a esos tres aspectos? Abstinencia. Y que tú tengas la seguridad, la certeza, no prohibición, sino abstinencia. Y entonces vienen algunos que espían nuestra libertad y te empiezan a asustar con el pétate del muerto por tu libertad. Que te vas a ir al infierno, que el otro, y te empiezan hasta maldicen para someterte a esclavitud. Y acuérdense que la Biblia dice, mira que esa libertad que tenemos no sea para satisfacer los apetitos carnales, si lo podemos ver para leerlo como debe ser, para decirlo como debe ser, pero no debe ser para complacer la carne. Si tú usas libertad para complacer la carne, entonces, perdón, eres libertino. Pero si hay que obligarte, puedes caer en manos de los que se infiltran para espiar la libertad y esclavizarte. ¿Perdón? No uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí dejémoslo. ¿Cuál es el texto? Gálatas 5:13. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está. Si lo que queremos es darle gusto a los apetitos carnales, eso ya no se llama libertad, eso se llama libertinaje. ¿Cuánto estamos comprendiendo esto, hermano? Bien, pastor, pero si estábamos hablando de la que va a ser coronada y yo quiero ver de que se abstiene de todo, sí, pero había que sentar toda esta base primero para que veas lo importante de que comprendas la abstinencia voluntaria. Porque obligarte, no puedo ni quiero. Mi hermano, el mundo se quiere echar el paquete encima, el sistema del mundo se quiere echar el paquete de controlarlo todo. Que dicen que pueden oír lo que usted habla por su teléfono aunque esté apagado. ¿Cuántos sabían eso? Que la única forma, dice, que no lo pueden espiar con su teléfono es que lo metan en el microondas. Lo único, que no lo vaya a encender el microondas. Pero dicen que te pueden espiar. Y yo me pongo a pensar, ¿y quién puede estar interesado en espiarme a mí? Bueno, así como van las cosas, creo que sí, ya voy entendiendo. Pero ¿quién puede estar interesado en espiar a un muchachito?
Y que, bueno, ahí hay que agregar una serie de cosas, los net centers, los que crean tendencias, ¿verdad? Los que están ocupados en un montón de situaciones que uno dice, ¿cómo pueden controlarlo todo? Pues, acuérdense que ellos manejan aquello de el ojo que todo lo ve. Entonces ellos se quieren echar el paquete de controlarlo todo. Y eso es fatiga de la carne, hermano. O sea, ahorita que yo tuve que poner la pauta de iniciar con eso de las inscripciones. ¡Ja! Un fin de semana aguanté, hermano. Para controlar que no se pase el cupo y... Mucho menos voy a estar ahí pendiente. ¿Qué anda haciendo? ¿Para dónde miró? ¿Y con quién habló a las 3 de la mañana? ¿Y por qué viene con esa ropa? ¿Y por qué se peinó así? ¿Y por qué se cortó el pelo de esta manera? Ay, hermano, de veras, qué horror, perdónenme, pero qué horror. Mejor le enseño la palabra y que usted aprenda qué es lo que lo edifica, qué es lo que le conviene y cuál es el peligro de aquellas cosas que lo pueden dominar. Y si usted aprende eso, entonces toma la decisión de abstenerse. Entonces yo digo, amén, he hecho mi trabajo pastoral, termino de predicar y me voy a comer y después a dormir. Pero estar detrás y detrás de la gente. ¿Cuántos están comprendiendo todo esto? Ok, faltando 13 minutos para predicar, es decir, para llevar una hora de predicación, perdón. Hablemos de los beneficios de la abstinencia, es decir, los que buscan corona. ¿Cuántos quieren ser la iglesia coronada? Entonces, ¿cómo decía el texto? A ver, ¿cómo decía ese texto? Decía, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermano, ya se dio cuenta del mensaje que está dando ahí, entre otras cosas que ya dijimos. Está diciendo que hay gente que se abstiene de todo para recibir una corona corruptible. Antes las coronas en los Juegos Olímpicos de Grecia eran una diadema de hojas de olivo, ¿verdad? Imagínese usted cuánto podía durar esa corona. Ahora pues son de metal o de plástico o los trofeos, pero tarde o temprano se acaban. O dejan de ser importantes para el que lo tuvo. Y se abstuvieron de todo para recibirla. Y a nosotros nos van a dar una incorruptible. Y nos van a meter a un reino incorruptible. Si aquellos por algo corruptible se abstienen de todos, hermano, perdóneme, pero discúlpeme, dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a no entender la esencia de este mensaje? Entonces hay que entender qué corona me están ofreciendo. ¿O qué posición? Porque al que coronan es porque lo va a gobernar o va a reinar. La que se va a casar va a ser la reina. La que se va a casar, la que se casa con el rey, ¿qué se vuelve? La reina. Por eso le decía el domingo, hermana, no necesita ya de ir al mercado para que le diga mi reina. Mejor absténgase de todo. Y la van a coronar. Pero al mercado sí necesita ir, ¿verdad? Eso sí, estamos claros. Ok, beneficios de la abstinencia. Voy a empezar con uno de varios. Como 10 mínimo. Pero tengo que seguir revisando otros. Así es que parte 1, parte 2, a ver hasta dónde llegamos. Que el Señor lo permita, claro, y nos dé otra temática que también hay que abordar, porque todo es importante, ¿verdad que sí? Empecemos con esta, que definitivamente no creo que avance de esta. Voy a utilizar la Abad de la Biblia al día, más que todo por definirme en la palabra abstinencia, más que todo. Pero mire pues, dice, vosotros observar mis mandamientos y absteneos de seguir las abominables costumbres que practicaban en la tierra antes de que vosotros llegarais. Entonces se entiende que está hablando de una ley a los israelitas que cuando entraran a Canaán
no practicaran las costumbres de los antiguos habitantes. ¿Sí? Dice, no os contaminéis por causa de ellas. Y esto es como un sello, como una firma. Yo soy el Señor vuestro Dios. Es como cuando usted le pone una firma a algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted no escribe a veces un mensaje y abajo pone su nombre. César López. O sea, para que sepan que fuiste vos el que lo escribió. Entonces, yo soy el Señor vuestro Dios. El que está diciendo esto. Absteneos de las costumbres que practican en la tierra. Que ya estaban desde... mire, hay jovencitos que empiezan a practicar costumbres que no practican sus padres y creen que descubrieron algo nuevo. Es que mi papá es anticuado porque no hace tal cosa. Ay, papá, si es lo mismo, solo que con otro nombre. Y los muy, no, mejor no digo nada, pero tremendos. Nos llaman anticuados, nos llaman obsoletos. A veces tienen razón, ¿verdad? Pero lo que sí le digo es que las costumbres que están en este planeta, hermano, ya estaban desde antes que llegáramos. Y siempre, aunque tengan diferente nombre, diferente presentación, siempre tienen un trasfondo diabólico para contaminar, que eso es lo que aquí recalca. No os contaminéis por causa de ellas. Hablemos de costumbres, para que entendamos lo importante de abstenernos de ciertas cosas. O sea, vamos entendiéndonos bien, ¿verdad? Le hice ver que hay una estrategia diabólica, dos polos, una libertad, 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 después prohibición, prohibición, prohibición. Eso se trata de meter en la iglesia, infiltrando primero a los que quieren convertir la gracia en libertinaje, pero también el enemigo va a infiltrar a los que quieren espiar nuestra libertad para esclavizarnos. Entonces la abstinencia es el equilibrio entre las dos cosas. Ni libertinaje, ni prohibición. ¿Me voy a entender? El que está en abstinencia voluntaria de algo que no le conviene, que no lo edifica y que lo puede dominar, ese o esa hermana está en el equilibrio de que no está en un libertinaje y tampoco está haciendo nada por prohibición. Qué bello, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Entonces tenemos que comprender qué me conviene y no, qué me edifica y no, y qué me puede dominar. Bajo la perspectiva que vamos a revisar acerca de costumbres abominables. Vea este, por ejemplo. Esperen un ratito. Sí. Quiero mostrarle, por ejemplo, ya me estaba pasando al siguiente. Mire Isaías 2:6, dice: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres de oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Bueno, qué texto ese, ¿verdad? Pero nos quedamos, aquí hay mucho que hablar. Por eso le digo, este tema, aparte de apasionante, espero que a usted, al igual que a mí, me apasiona, le apasiona a usted también. Aquí hay mucho que hablar. Costumbres de oriente. Santo Dios. Hay algunos que usan palabras sin revisar primero de dónde vienen. O conceptos. Yo hasta hermanos he oído que dicen, ese fue el karma. El karma. ¿Ya averiguó de dónde viene eso? Esas son filosofías y religiosidades orientales. Y que tienen un trasfondo bien diabólico. Ahora, yo le senté una base de ya casi una hora de estar predicando. Todo el mensaje está claro en que no estoy hablando nada por prohibición, sino estoy enseñando, sentando bases para que usted decida si se abstiene o no. ¿Se acuerda usted de los Avatar? Que durante la pandemia
Yo no sé si usted se dio cuenta porque nunca pudimos hablar así frente a frente, ¿verdad? Yo se lo decía en las redes sociales, pero no sé si usted se dio cuenta de que generó conflicto, hermano. Por una pregunta que le hicieron al apóstol, él explicó algo y, hermano, al otro día las redes sociales. Y las preguntas al siguiente foro, tremendo. Y yo me di cuenta de varias cosas. Yo mismo me di cuenta, es decir, no porque ahí se estaba explicando que se había creado una dificultad, sino que ese mismo día en la mañana yo estaba revisando las redes porque a veces la uso para controlármelos a usted. Así, no, estamos hablando de no controlar, ¿verdad? Pero entonces, de repente, perdón que chute uno, ¿verdad? Yo me ponía a revisar a alguien ahí defendiendo lo de los avatar. Y aquí, y a veces, hermano, se notaba la agresividad. Y me daba curiosidad. Yo dije, vamos a revisar en el perfil, ¿va? Cristiana, evangélica, de la iglesia de Cristo. Yo dije, ve pues la hermanita, no le pueden tocar algo que le gusta, que ¡ay! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y pues al final de cabo, hermano, nuestro apóstol fue claro en que tú decides. Pero lo que él aconsejó fue que no hicieras nada en que pueda hacer tropezar a tu hermano. Hace un momento yo le hablé de peinados y de gente que se suba al púlpito. ¿Sí? Tranquilos, no se agarre. Sino que yo le estaba explicando eso porque, ok, usted es libre. Pero en un privilegio, en una función, usted nos representa. Pues digo yo pues que usted se sube acá con alguna tendencia que en el mundo es aceptada y que afecta la conciencia de muchos cristianos. Tenemos que platicarlo. No sé si me doy a entender. Para no ser tan explícito, pues, pero digamos peinados, estilos de vestir, por eso hemos optado por uniformes, minifaldas. Entonces, bueno, pero ya me cambié de lo de costumbres de Oriente, pero era porque me puse a hablar del avatar, ¿verdad? En el sentido de que eso debe ser algo. Muchos decían, sí, tenían razón, es una figurita inocente. Pero lo que llama la atención, ¿por qué le pusieron avatar? Que eso era un espíritu que representa una figura, es una figura que representa un espíritu. Algo así, ¿verdad? Que el avatar es una figura, es una persona incluso que representa una potestad. Entonces puede estar abriendo una puerta. Ahora, que porque usted le pone ese muñequito en su teléfono se va a endemoniar, no necesariamente. Pero lo que me llama la atención es cuán sutilmente se meten conceptos. Karma, avatar, energía positiva, energía negativa, chakra, aura. Y cristianos hablando del aura, hermano. O del aura, ¿no? Esos son chismosos. Pero entonces digo yo, qué terrible que se mete en su diario dialogar. Se metió. Es parte de su semántica, es parte de sus conversaciones. No pueden definir un concepto de algo ya sin esos conceptos, esas idealizaciones que no son nuestras, son de Oriente. Pero aquí yo estoy leyendo Biblia y note que esas costumbres de Oriente principalmente están relacionadas con adivinación. Sí, hermano.
Por eso yo le he dicho a usted, es que todo eso es sutil. Todo eso es sutil. Le ponen ahí un juego, porque le dicen juega. Y le dicen, ¿quiere saber? A ver, dígame una de esas que ha jugado usted. No, es broma. ¿Quiere saber cómo serás cuando seas grande? Y ya tiene 80 años y se pone a jugar. Pero entonces le hacen preguntas o le da clic o pon tu foto y te vamos a comparar con, no sé, quién es tu artista, en quién te reflejas, algo así dice, ¿verdad? Y te ponen ahí, o la persona famosa, y te ponen a la par de Ronaldo. Y el otro hermano, pero todo enclenque a la par. Y le dice que se parece a Ronaldo. No, ahí ya está muy duro eso, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué quiere averiguar? ¿Qué quiere saber? ¿Por qué no ministra mejor su alma? ¿Qué inestabilidad emocional puede estar teniendo? De que necesita que un programa computarizado le prediga el futuro o le diga cuáles las características de su personalidad. ¿Por qué no va mejor al espejo que se llama la palabra de Dios? Sin ser oidor olvidadizo, porque el oidor olvidadizo es como el que contempla su rostro natural en un espejo e yéndose se olvida de qué clase de persona es. ¿Quieres saber qué clase de persona es? Palabra de Dios, palabra infalible, palabra bendita de Dios. ¿Por qué anda viendo que otro le diga cuál es su futuro, su personalidad? ¿Qué clase de personaje es usted? Son horóscopos modernos. Son horóscopos modernos, son costumbres de Oriente. Entonces, ¿qué pretendo con enseñar esto? Que tú aprendas a abstenerte. El que quiere la corona incorruptible se abstiene de todo. Ya nos están prohibiendo, ya le expliqué que la abstención verdadera es voluntaria, no la mandatoria. Esa ya pierde la esencia, la virtud misma de la abstinencia se pierde cuando se vuelve mandatoria. Entonces yo no estoy obligando. Claro, si usted tiene un privilegio, sí le voy a decir, escoge. Como no lo puedo obligar, le voy a decir, en el privilegio no puedes hacer eso. Entonces, ¿escoges esa libertad que tú dices tener o el privilegio? Pero aquí sí ya tengo yo derecho a ver quién se sube y cómo se sube. Sí, ahí sí, discúlpeme, pero ni mollo. ¿Qué le vamos a hacer? Santo Dios, otra vez me pasé 3 minutos. Mire, pues igual que ayer, cabal. Levanté mi vista cuando me había pasado 3 minutos. Es profético eso. Súbanle 3 minutos al tiempo de prédica. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Entonces tenemos que seguir estudiando los beneficios de la abstinencia, porque entonces, como ya vio usted, a ver, solo le recuerdo, si no te abstienes de las costumbres, que hay costumbres o abominables, te puedes contaminar. Ahí está. Y luego ya estudiamos una de tantas costumbres, que hay costumbres de Oriente. De las costumbres de Oriente te pueden contaminar. Pero tú decides. Tú decides, hermano, de verdad. Yo ya cumplí con mi trabajo. Y voy a cumplirlo con lo que te dije. Termino de predicar, me voy, ceno y me duermo. Y allá tú qué decides hacer. Pero mi oración es que ames la palabra, que la abraces y que decidas hacer algo que te va a llevar a una corona incorruptible. Ponte de pie, mis hermanos que están a través de Facebook y YouTube, que espero que haya salido todo bien en las transmisiones. Con YouTube hemos estado teniendo problemas, pero es por causa del internet. Pero si no te pasas pues a Facebook, hermano, ¿verdad? Si no me quieres ver como robot. Entonces quiero pedirte que te pongas de pie, que te pongas en comunión y vamos a finalizar de inmediato.
para suplicarle al Señor nos auxilie. Papito que estás en el cielo, gracias te damos por tu bendita, maravillosa, profunda palabra que nos revelas, que nos enseñas. Quiero suplicarte nos ayudes para poder verdaderamente edificar al cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra derrumbe argumentos, derribe, Señor, destruya fortalezas mentales de cosas, de pensamientos que se hacen absolutos en el corazón de alguien y los lleva cautivos al pecado, para ahora a través de tu palabra llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te suplico en el nombre de Jesús que cada uno sepa entender lo que le conviene por lo que tu palabra nos dice, por lo que tu Espíritu Santo nos enseña. Pues la unción del Santo está en nosotros y nos enseña todas las cosas. Y a través de tu Espíritu, el Espíritu de la libertad, podemos entender lo que nos conviene, lo que nos edifica y lo que no nos domina. En el nombre de Jesús te lo pedimos, líbranos de toda estratagema diabólica que pretende pasarnos de un libertinaje a una esclavitud. Te pido pues que nos auxilies a tu pueblo y créanos la resistencia que otorga la abstinencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no cantamos un coro? Cantemos al Señor antes de retirarnos, antes que hermano Guaito finalice. Amén. Honra y gloria, fuerza y poder. Dios y Padre eterna, invisible pero real, a Él hoy ministramos flor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por cada uno de nuestros hermanos que nos estuvieron sintonizando a través de las redes sociales, a través de YouTube y Facebook. Padre amado, en el nombre de Jesús, ministra de tu paz en sus hogares, Padre Santo. Bendecimos a nuestros hermanos que están en el anexo, Padre Santo, y los que están acá en la nave central, mi Dios. En el nombre de Jesús, atesoramos tu palabra en nuestro corazón, Padre amado. Ayúdanos, Padre Santo, a abstenernos de todo, Padre amado. En el nombre de Jesús, lleva a tu pueblo con paz, con gozo, con bendición, Padre Santo. Líbralos de todo accidente de tránsito, de todo desperfecto mecánico, y permítenos, Padre Santo, poder estar en el próximo servicio, Padre Santo, para bendecirte, alabarte y exaltar tu nombre, mi Dios. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, podemos salir ordenadamente conforme a las instrucciones que hemos recibido. Primero